Bueno, muchas gracias. Animo a todos los espectadores a aguantar 10 minutos más porque voy a presentar estudios, en primer lugar, como han comentado, pues un poco variopintos, multivitaminas, polipíldora, luego breves pinceladas de células madre, pero para finalizar están los dos principales estudios en insuficiencia cardíaca aguda que se ha presentado en la American Heart que tienen resultados absolutamente sorprendentes. El primer estudio es el estudio AMPIRE, es un estudio que pretendía valorar el tratamiento con una polipíldora, a diferencia de otros estudios anteriores. En este caso se comparaba no con placebo, sino con pacientes que estaban tomando el tratamiento convencional, el usual care. Como vemos en la diapositiva, se trata de valorar la adherencia al tratamiento reportada por el propio paciente y el efecto sobre la presión arterial y el LDL de colesterol del tratamiento con la polipíldora frente al control. Se incluyeron 2.004 pacientes, el 88% tenían enfermedad cardiovascular previa y un 28% eran diabéticos. Todo el estudio se hizo fundamentalmente en la India y también había algún centro en Europa y se realizó un seguimiento a 15 meses. Como se observa, la polipíldora tenía dos versiones. En las dos había aspirina 75 miligramos, simvastatina 40, lisinopril 10, pero era optativo añadir atenolol 50 miligramos o hidroclorotiazida 12,5 miligramos. E incluso se podía cambiar entre estas dos versiones de polipíldora durante el estudio o añadir otros fármacos si fuera necesario. En cuanto a los resultados, se observó que la polipíldora mejoraba la adherencia al tratamiento el 33% a los 15 meses de seguimiento, con una discreta mejoría en la tensión arterial y en las cifras de LDL de colesterol, y hay que tener en cuenta que este tratamiento era gratuito, lo cual puede tener implicaciones en cuanto a los resultados. En segundo lugar, un estudio sobre tratamiento con multivitaminas en médicos estadounidenses, varones, que es el Physician Health Study 2. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos más de la mitad de la población toma vitaminas y principalmente en forma de multivitaminas. Estudios básicos nos habían indicado que estas multivitaminas podían tener beneficios en la enfermedad cardiovascular. Pues bien, este Physician Health Study 2 se realizó en más de 14.000 médicos, aleatorizado a placebo o tratamiento con multivitaminas. Es un seguimiento muy largo, más de 11 años de seguimiento, con el objetivo primario de ver su efecto en el infarto agudo de miocardio no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular. Un cumplimiento terapéutico que, como vemos en la diapositiva, fue disminuyendo a lo largo de los años con un 67% al final. En cuanto a las características basales, no hubo diferencias significativas entre ambos, solamente llama la atención que el uso de aspirina es muy alto en ambos grupos, un 77% en ambos brazos de tratamiento, cuando únicamente un 5% de los médicos incluidos tenían enfermedad cardiovascular establecida. Por lo demás, el riesgo de la presencia de diabetes, de fumadores, era muy baja. Pues bien, los resultados de este estudio, el tratamiento con multivitaminas frente a placebo no mejoró los eventos cardiovasculares mayores, como vemos en la gráfica de arriba, tampoco la tasa de infarto de miocardio total ni la tasa de ictus. Y tampoco hubo diferencia analizando en función de los pacientes, de los médicos que habían participado, que tomaban este tratamiento en prevención primaria versus prevención secundaria. Lo que sí se observó es que el tratamiento con multivitaminas podía tener un efecto protector modesto en cuanto a la incidencia total de cáncer, en concreto en algunos tipos de cáncer, como los epiteliales o el cáncer de próstata, e incluso una tendencia a disminuir la mortalidad por cáncer, con mayor beneficio en los pacientes que ya habían tenido un cáncer previo. Como conclusión, podemos decir que en este estudio, que es el único aleatorizado a gran escala y a largo plazo sobre el uso de multivitaminas, podemos concluir que no hay beneficio sobre el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, las razones para tomar diariamente multivitaminas serían únicamente prevenir estados carenciales y el beneficio modesto en el cáncer que hemos comentado. En cuanto a la regeneración cardíaca, los estudios con células madre tuvieron un late breaking clinical trial solamente para todos ellos. Fueron 5 grandes estudios. En primer lugar, comentar que la sensación que da hoy en día a los que no somos expertos en este tema es que sigue siendo un aspecto de la cardiología con muchísimos interrogantes. Todavía no sabemos si es lo mismo el tipo de estudios dependiendo de cómo se obtienen las células madre, de forma automatizada o de forma manual, en qué momento tras el infarto hacerlo o si hacerlo en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, el tipo de células que se utilizan, la vía de inyección y, por lo tanto, los objetivos de los estudios son totalmente heterogéneos. Revisados muy rápidamente, solamente una diapositiva para cada uno de ellos, el estudio SUSAMI con 200 pacientes se inyectó células mononucleares autólogas en distintos momentos después del infarto, o bien 5 o 7 días, o bien 3 o 4 semanas después de un infarto reperfundido, y se quería observar los cambios en la fracción de eyección a los 4 meses. Pues bien, en este estudio, como conclusión, la infusión intracoronaria de células mononucleares autólogas
autólogas, o bien 5 o 7 días, o bien 3 o 4 semanas después de un infarto o de miocardio con elevación del ST revascularizado con angioplastia primaria, no mejoró la función ventricular valorado mediante resonancia magnética a los 4 meses. En el segundo estudio, que es el estudio de Arcadia, se trataba de un bajo número de pacientes, solamente 6, con una miocardiopatía isquémica, no es en el contexto de un infarto agudo, y es un estudio que intenta estudiar una forma especial de obtener las células madre por biopsia endomiocárdica y luego utilizando factores de crecimiento hematopoyéticos. La vía de utilización del estudio fue la transendocárdica y fue fundamentalmente un estudio de seguridad. Pues bien, este estudio se observó que esta técnica que utilizaban los autores era segura y era factible, y que además en los 6 pacientes en los que se realizó había beneficios, por supuesto no extrapolables por el bajo número de pacientes, pero desde luego confirmó la seguridad de este tipo de obtención de células. El estudio TIME lo que intentaba ver en 120 pacientes es el momento en el cual había que inyectar las células mononucleares autólogas, o bien 3 o bien 7 días después de infartos anteriores reperfundidos. La vía de administración fue intracoronaria y como resultado del estudio se observó, por supuesto, que la técnica era segura, pero que no había mejoría en la contractilidad ni global ni segmentaria, ya se administraran a los 3 días o a los 7 días después de un infarto agudo de miocardio. El estudio Posidón, con 30 pacientes no posinfarto inmediato, sino con miocardiopatía isquémica crónica, fue un estudio que se centró en ver si el tipo de células que se utilizaban podían ser o bien autólogas del propio paciente o bien halogénicas de donantes. La vía de administración fue transendocárdica y, en primer lugar, vieron que la vía de administración transendocárdica era segura para los 2 tipos de células y es el primer estudio que confirma que el uso de células halogénicas no genera una respuesta autoinmune importante en el corazón receptor, y por lo tanto que es una técnica segura y que se puede utilizar, y que sin duda ya están en marcha estudios que buscan resultados clínicos con esta técnica. Y por último, el último estudio y el único que mostró claros beneficios clínicos en los pacientes seguidos, un seguimiento de hasta 2 años, fue el estudio Scipio, 33 pacientes con miocardiopatía isquémica en el cual se inyectaron las células, los stem cell cardíacos después de una revascularización quirúrgica. La vía de administración fue intracoronaria y el objetivo fueron los cambios en la resonancia magnética y clínicos durante el seguimiento, que ya digo que ha sido hasta 2 años. Pues bien, como conclusiones, la inyección de las células madre por vía intracoronaria disminuyó el tamaño de la cicatriz, de la escara miocárdica, aumentó la viabilidad miocárdica, mejoró la función ventricular izquierda, la clase funcional y la calidad de vida de los pacientes. Fue el único estudio claramente positivo en cuanto a resultados clínicos. Y por fin los 2 estudios que he anticipado, que tuvieron ambos resultados sorprendentes. El primer estudio es un estudio con serelaxina, que es una hormona peptídica recombinante de la relaxina. La relaxina está presente tanto en hombres como en mujeres, pero en cantidades importantes únicamente en la mujer embarazada. Y tiene funciones muy variadas, funciones vasodilatadoras, antiinflamatorias, antiisquémicas, antiapoptóticas y antifibróticas, por lo tanto, con potencial de mejorar la enfermedad y de prevenir la enfermedad cardiovascular. Pues bien, en este estudio, que es el RELAX-AHF, se incluyeron pacientes, más de 1000 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, tensión arterial mayor a 125 mililitros de mercurio, y se inyectó una perfusión de serelaxina durante 48 horas, siempre en las primeras 16 horas tras el ingreso por insuficiencia cardíaca aguda. El objetivo primario del estudio fue ver la mejoría en la disnea reportada por el paciente en la escala de Likert en las primeras 24 horas y una escala analógica visual, el área bajo la curva, a los 5 días. Por lo tanto, estas 2 formas de valorar la disnea. Fue, por tanto, un estudio controlado con placebo. Pues bien, estos son los resultados. En la gráfica de la izquierda podemos ver cómo arriba la escala analógica visual, el área bajo la curva, es significativamente mejor en los pacientes que recibieron tratamiento con serelaxina frente a los pacientes con control. Sin embargo, en la parte de abajo, que muestra los resultados con la escala de Likert, no hubo mejoría en cuanto a la disnea reportada. En la parte de la derecha sí que se muestra una mejoría significativa en otros síntomas y signos propios de la insuficiencia cardíaca aguda que mejoraron con serelaxina. Al observar los eventos clínicos a 60 días, haciendo un endpoint combinado de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca o por deterioro de la función renal, no hubo diferencias entre el placebo y los pacientes que tomaron serelaxina, pero sorprendentemente, cuando se observó la mortalidad, tanto la mortalidad cardiovascular en la gráfica de la izquierda como la mortalidad total en la gráfica de la derecha, hubo una reducción del 37% significativa a favor de los pacientes que tomaron serelaxina frente al grupo control.
resultado que resultó pues altamente impactante en la presentación de estos resultados. Como conclusión, este estudio ha sido publicado en Lancet y estas son las conclusiones que quedan reflejadas allí. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda con serelaxina se asoció a una mejoría de la disnea y una mejoría en otros parámetros clínicos, pero no tenía eficacia en la reducción de las rehospitalizaciones. Por lo tanto, puede ser un tratamiento bien tolerado y seguro, lo cual queda reafirmado por los objetivos clínicos conseguidos a los 180 días. Y por último, el segundo gran estudio, que es el CARES-HF, es un estudio en el cual se aleatorizó a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y que presentaban una disfunción renal secundaria en la insuficiencia cardíaca aguda, el síndrome cardiorrenal tipo 1, a dos tipos de tratamiento, o bien el tratamiento farmacológico convencional, fundamentalmente tratamiento diurético intravenoso, o bien tratamiento con ultrafiltración con el dispositivo Aquadex. Pues bien, en este estudio se aleatorizó a tratamiento, como he comentado, convencional o ultrafiltración. A las 96 horas, a los 4 días, se hizo una primera valoración de los resultados, que ahora comentaré cuál es el objetivo primario del estudio, y a los 60 días, objetivos clínicos. Para la inclusión de los pacientes era obligado que tuvieran un incremento en la creatinina de tan solo 0,3 miligramos de cilitro respecto a la creatinina basal, pero que no superase en ningún caso los 3,5 miligramos de cilitro. El objetivo primario del estudio fue el cambio en la creatinina sérica y el cambio en el peso en los pacientes aleatorizados a las 96 horas del estudio. Y se consideraron, como pone la diapositiva, los dos criterios clínicos a la vez. En el grupo de ultrafiltración está prohibido dar fármacos diuréticos por vía intravenosa y también fármacos inotrópicos o vasodilatadores. Por otro lado, en el brazo del tratamiento farmacológico se empezaba por tratamiento diurético a altas dosis para lograr una diuresis de 3-5 litros al día. Después de 48 horas, si todavía no era adecuada la diuresis, se podía añadir dopamina o dobutamina, o bien fármacos vasodilatadores por vía intravenosa, y después de 72 horas se podía pasar a otro tipo de tratamiento, como es la terapia intravenosa guiada por parámetros hemodinámicos, pasar a la ultrafiltración o realizar incluso diálisis. Las características de los pacientes: la edad media era en torno a 66-69 años, eran pacientes con disfunción ventricular izquierda severa, había un desbalance a un mayor número de pacientes, 70% con etiología isquémica en el grupo de ultrafiltración, un alto número de pacientes diabéticos, en torno al 65%, y la creatinina sérica media estuvo en torno a 2 miligramos de cilitro. Pues bien, la sorpresa cuando se presentó el objetivo primario del estudio es que, teniendo en cuenta estos dos parámetros, el peso y la variación en la creatinina sérica, hubo una mejoría significativa de este endpoint primario en el tratamiento médico frente al tratamiento con ultrafiltración, como vemos en la diapositiva. Al desglosar este objetivo primario compuesto, vemos que el peso no difirió en ninguno de los momentos que se midió entre los dos tipos de tratamiento, pero sin embargo la función renal fue siempre peor en todos los momentos en los que se midió, fue siempre peor con la ultrafiltración que con el tratamiento médico intensivo. Cuando se observaron los eventos clínicos, se observó que a los 60 días no había diferencias en cuanto a muerte o rehospitalización por insuficiencia cardíaca, pero si tenía como objetivo clínico la muerte o eventos adversos serios, sí que había una diferencia estadísticamente significativa a favor del tratamiento médico frente al tratamiento con ultrafiltración, teniendo en cuenta que estos eventos adversos incluían también no solamente relacionados con la insuficiencia cardíaca aguda, sino también con el dispositivo o los propios de un paciente crítico. Como conclusión, y este artículo está publicado en New England, el tratamiento farmacológico fue superior a la ultrafiltración a las 92 horas gracias a que preservaba mejor la función renal, con una similar pérdida de peso. La ultrafiltración, en la forma en que fue administrada en este estudio, tenía una tasa más alta de eventos adversos y, por lo tanto, no ofrecía una ventaja clínica respecto al tratamiento farmacológico en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, empeoramiento de la función renal y congestión persistente. Muchas gracias.